muchas series de tiempo, representarlas en poquitos, que se llama factores latentes, ¿no? Eh, y básicamente es la misma idea en economía. Lo que pasa es que, pues al ser series de tiempo y al no existir independencia en el componente del error y todo este tipo de cosas, pues ahí es un poquito la diferencia. O sea, por eso se llama modelos dinámicos de factores, porque tienen dinámica los factores, ¿no? O asumimos. Pero yo sí, bueno, algo que, o sea, realmente la motivación de esto, antes de este artículo hay otro, ¿no? Y la idea es que pues, uno se hace la pregunta, bueno, esto fue lo que comenté hace poquito, que las representaciones de series de tiempo cointegradas tienen una representación de factores. Entonces, pues a partir de ahí decimos, bueno, pero si las series de tiempo son cointegradas, ¿por qué cuando se estiman los factores en la literatura, por qué se transforman las series o sea, se aplican transformaciones para que las series sean estacionarias, ¿no? Primeras diferencias generalmente, o casi siempre de cajón, lo que casi siempre se hace es, yo tengo mis series, le saco logaritmos y las diferencio, ¿no? Por alguna razón, porque si no, tiene interpretación económica, etcétera, ¿no? Pero hacer eso o sea, te remueves la cointegración, ¿no? O sea, ya estás eliminando la cointegración. Entonces, pues ya diciendo, bueno, ¿por qué se hace esto? Y bueno, realmente los que dominan la corriente de modelos dinámicos de factores bueno, están entre la escuela inglesa y la escuela china. Y bueno, creíamos que era por eso, ¿no? Y porque son muy conocidas las propiedades asintóticas del estimador para el caso estacionario. Y aparte porque no se pierde interpretabilidad económica muchas veces cuando uno está haciendo este tipo de cosas con esas transformaciones que el delta log tradicional o incluso el doble de delta log, ¿no? Tampoco, no se pierde tanta interpretación económica, pero lo que sí es que pierdes información de largo plazo. O sea, la información del fenómeno a largo plazo sí no la puedes recuperar, o si la recuperas, queríamos saber qué también la recuperabas utilizando este estimador, ¿no? Que es el estimador en primeras diferencias y luego lo acumulo. Y decimos, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Primero en otro contexto y ahora en el contexto de estimación de factores, si se puede recuperar bien los factores comunes, ¿no? Y algo que vimos es que sorpresivamente, o sea, no había mucha discusión sobre el tema. O sea, se toma como un hecho que si tú tienes tus series de tiempo y digamos, tengo 100 series de tiempo económicas y quiero ver en cuántos factores puedo resumir esa información, lo primero que se hacía es pruebas de raíces unitarias, las transformo y ya cuando son estacionarias, pues bueno, le meto el análisis factorial dinámico, ¿no? Entonces, es por ley, o sea, si uno revisa artículos que son un montón, es lo que generalmente se hace. Y actualmente, sí hay algunos que dicen, bueno, no se debe hacer eso, podemos rescatar bien la información de largo plazo, y pues está esta persona, Bai, un chino que prácticamente está trabajado toda la literatura en el campo tanto estacionario como no estacionario, lo que hay desarrollado al momento, ¿no? El primer artículo es de 2004, lo que él asume es que el componente factorial es una raíz unitaria, pero lo que queda o sea, si yo tengo muchas series de tiempo económicas, la resumo en poquitos factores, pero hay un error, lo que sobra, ¿no? Y que ese error es estacionario, o sea, que es el concepto de cointegración. By ING, lo que ellos permiten es en errores también que sean ni uno, no sé, el caso espurio que le llaman, ¿no? Cuando también lo que te queda también es no estacionario. Recientemente esto es muy nuevo y esto nos ha venido a mover un poquito el tapete porque nos han pedido que hagamos cosas nuevas, ¿no? Es Barigossi, que de hecho trabaja con una de mis coautoras, que es Pilar. Él desarrolló la teoría asintótica para el caso no estacionario, pero bueno, él se basa en cosas sobre las propiedades asintóticas de su estimador, que ahorita podemos platicar qué es. Su estimador, la ventaja que tiene es que no tienes que hacer transformaciones a las series de tiempo para construir los factores, pero sí para construir otro procedimiento en un primer paso. Bueno, y Choi, ¿sí lo puse aquí? Bueno, sí, Choi, que él lo que hace es extiende el estimador de Bai para el caso generalizado, que es el clásico caso cuando es como mínimos cuadrados generalizados, o sea, lo que está en mínimos cuadrados ordinarios, digamos,
modelo dinámico de factores tradicional, él lo hace para el caso generalizado, y es que permite incorporar la estructura de covarianza que alivia los posibles efectos de correlación cruzada que hay. Bueno, la que es mi asesora y coautora, junto con Daniel Peña, tienen un artículo en 2006, pero es en otro contexto, en un contexto más tradicional de análisis de cointegración, digámoslo así. Cuando tengo poquitas series, ¿qué hago? O sea, en lugar de meterle Johansen y ver todo este rollo de las ecuaciones de cointegración, lo que ella hace es estructura las propiedades de la matriz de varianzas y covarianzas de los datos y determina el número de factores comunes. Es un ejercicio alterno al de cointegración tradicional, por decirlo de alguna forma, que no sé si tendré que pensarlo si está bien dicho, pero bueno, creo que hacía, digamos, relajadamente sí está bien dicho, ¿no? Entonces, bueno, lo que en un principio, ¿qué vamos a hacer nosotros? Decimos, bueno, vamos a contribuir con el comportamiento en muestras finitas. O sea, vamos a hacer un experimento Monte Carlo de los procedimientos que hay. Vamos a considerar los que hay para el caso, o los que más utilizados. O sea, que era el de Bailly, el de Bailly-NG, el de Barigosi, que son nuevos, y el de Choi. Vamos a someterlos a estrés, es decir, bueno, vamos a poner diferentes estructuras y vamos a ver cuál es el que puede rescatar más el factor común que yo voy a simular, que va a ser no estacionario, ¿no? Pero dijimos, bueno, eso es muy poco para un artículo. Bueno, entonces dijimos, bueno, hay el estimador en 2 etapas que utiliza componentes principales y el filtro de Kalman. En el caso estacionario es muy bueno, entonces dijimos, bueno, ¿por qué no lo extendemos al caso no estacionario? Lo extendimos, y que está bien, o sea, está bien hacerlo, pero bueno, eso más a ratito nos lleva a otra pregunta, porque aunque puede que funcione bien, pues uno tiene que mostrar sus propiedades teóricas, ¿no? Y entonces en eso ahorita, bueno, es otro tema, pero bueno, dijimos, vamos a extender el caso estacionario al caso no estacionario bajo ciertas regularidades, porque tampoco podíamos, bajo ciertas regularidades que ahorita también les voy a platicar. Bueno, y la contribución empírica, o sea, esto para qué, en qué contexto nos puede servir. Y como Pilar, una de las coautoras, trabaja en la Comisión Europea, entonces dijo, mira, este tema cae perfectamente para determinar si como se estudia el riesgo compartido, siempre se estudia bajo una visión cortoplacista, porque no lo vemos si se puede analizar una perspectiva de largo plazo. O sea, y básicamente lo que es determinar el número de factores comunes en bases de datos cuando metes al mismo tiempo el PIB y el consumo, y ver si hay diferencias o si algunos factores pueden ser más atribuibles al consumo o algunos factores más al PIB. Y bueno, y dijimos, bueno, vamos a utilizar todas estas metodologías a ver si dan lo mismo o son diferentes entre cada una de ellas. Bueno, y básicamente el modelo dinámico de factores que nosotros asumimos está dado por mis variables observadas, y todo lo demás es no observado, ¿no? O sea, tanto las cargas como los factores son observados. El error que se le llama componente idiosincrático, porque este es el comportamiento individual de cada serie de tiempo, y esto es el comportamiento común, ¿no? De hecho, esto de aquí, si uno creo que si revisas el artículo de Johansen del 91, empieza con uno de Gonzalo y Granger del 95, empieza diciendo, mira, mis series de tiempo son cointegradas, tiene una representación de factores comunes, pero bueno, nosotros generalmente lo que se hace es diferenciar las series, y después tú puedes encontrar, o sea, él lo que propone es no solamente quedarte él lo que intenta determinar son los choques permanentes que afectan a mis variables observadas, y lo propone de una forma así, tal cual. Es un artículo que tenemos, bueno, que está en revisión de Pedro y yo, de ver el link en representación de factores comunes con cointegración tal cual se conoce, ¿no? Y bueno, estamos esperando a ver qué nos contesta, ¿no? Pero bueno, este es el caso más, digamos, de factores, quizá olvidándonos un poquito de cointegración, aunque sí hay un link, ¿no? Bueno, y la dinámica está dada, nosotros la asumimos muy básica. Los factores siguen un vector autorregresivo de orden 1, y el componente idiosincrático también un comportamiento autorregresivo o vectorial autorregresivo de orden 1.
¿Por qué? Porque, pues, por simplicidad, y muchos, bueno, ahí ponemos algunas referencias nuevas que lo manejan de esa forma. Obviamente, a nosotros, si asumimos que los factores son no estacionarios, pues lo más fácil es que alguno de esta matriz generalmente se asume diagonal, porque los factores son independientes entre ellos, ¿no? Y si la asumes diagonal, pues al menos debe haber algunos unos por ahí, ¿no? Para decir que son no estacionarios, como si fueran caminatas aleatorias, ¿no? Pero eso ahorita lo planteamos generalmente y decimos, bueno, esto es un rollo de que, pues obviamente esto no se puede estimar porque es un sistema no tiene una solución única y se imponen restricciones para poder estimar, ¿no? La más común por construcción es, bueno, la que está aquí, que los factores sean ortogonales, que los factores y los loadings sean ortogonales, ¿no? Bueno, los loadings ortogonales normalizados y los factores que, bueno, también. Pero bueno, esto no me voy a meter tanto en esto, esas son condiciones para poder estimarlo. Lo que sí, lo que creo más importante es la intuición de qué es lo que hace la estimación de componentes principales, que es la que reina ese tipo de análisis, ¿no? O sea, parece algo chistoso porque dices, o sea, no sé si hayan visto componentes principales, pero es un ejercicio muy sencillo. O sea, si yo tengo 10 series de tiempo y quiero ver si yo tengo la matriz de varianzas y covarianzas y esa la diagonalizo y veo sus eigenvalues y digo, bueno, si el primer eigenvalue tiene 80% de la varianza, pues me quedo con la primer componente principal. Es prácticamente lo mismo que es esto, simplemente que se utiliza una normalización asintótica, que se llama así, ¿no? Pero ¿por qué asintótica? Tiene su chiste, ¿no? Es por esto, ¿no? Porque la intuición del estimador de componentes principales lo que hace es que conforme n aumenta, o sea, cuando mi número de series de tiempo es muy grande, lo que yo quiero es que solamente la parte común sea la que me explique a mis variables y el componente individual converja a cero. Y por eso, o sea, de aquí quiero que cuando n sea muy grande, solamente esto permanezca y esto de aquí sea prácticamente cero, el componente del error, ¿no? Me olvido de la dinámica de los factores. Esa era una pregunta que yo tenía, oye, ¿por qué se llama modelos dinámicos de factores si en algún momento estoy yo metiéndome a la dinámica a estudiar que es vectorial autorregresivo de orden 1? Pude haber supuesto que era de orden P, pero bueno, lo que pasa es que hay una restricción algebraica muy clara de que si yo estimo el modelo dinámico de factores estático, o sea, aquí no se veía, o sea, si solamente estimo me fijo en la primera ecuación, con eso ya puedo rescatar después yo la dinámica de los factores, ¿no? Que en filtro de Kalman sí se utiliza, que ahorita también lo voy a comentar. Pero bueno, aquí yo hasta el momento no me he metido con ningún supuesto distribucional. Simplemente estoy aplicando componentes principales a mis variables originales y puedo decir que si n es grande por la normalización asintótica que estoy poniendo, que es esta de aquí, o sea, P traspuesta por P sobre n, eso se le llama la normalización asintótica. Sé que si se cumplen ciertas cosas, pues voy a poder rescatar bien mis factores. Pero bueno, entonces aquí es cuando empieza el tema de la no estacionariedad. Realmente cuando me refiero a t mayúscula es el número de observaciones que tengo a través del tiempo, n es el número de series de tiempo. Bailly en el 2004 muestra que este estimador, cuando los factores originalmente son no estacionarios, no es una estimación consistente de los factores verdaderos. Entonces él propone una normalización, obviamente le multiplica un número más grande para que cuando este número crezca tan rápidamente que pueda yo obtener estimaciones asintóticas. Bueno, se suena fácil y muy intuitivo, pero para demostrarlo no es tan sencillo, ¿no? Pero sin embargo él asume algo, para esto los errores tienen que ser estacionarios, o sea que obviamente que cuando t sea lo suficientemente grande, me quede yo que yo estime bien los factores comunes, pero el error tiene que ser estacionario, porque si no, también, o sea, es imposible obtener una estimación consistente de los factores porque me confundo, no sé ni qué es factor ni qué es parte individual.
Y bueno, y en el 2004, bueno, en el mismo año, junto con Serena NG, proponen otro estimador que dice, bueno, el estimador original de lo que se hace originalmente en componentes principales, que es transformar individualmente cada una de mis series, y si yo después reacumulo ese estimador, reacumular es literalmente, pues sí, o sea, ir sumando T1 más T2, y luego es lo que obtengo, le sumo T más 3, así lo voy acumulando. Yo puedo, ellos muestran, este es el artículo que yo creo que reina la literatura de modelos dinámicos de factores, que es el artículo del 2004 de Bailly NG, que se llama Panic Analysis, ¿no? Que es como panel, no sé, pero son paneles que permiten análisis de la no estacionariedad de los datos. Y bueno, y este estimador es el que reina, y yo lo denoto como estimador de componentes principales en primeras diferencias, pero que se reacumula. Entonces al reacumular tú puedes recuperar los niveles, puedes recuperar la dinámica más no los niveles, porque necesitas poner una condición inicial que no nos interesa, ¿no? Al final de cuentas en economía nos importan más las dinámicas que los niveles de las series. Bueno, algunas veces, no siempre, ¿no? En series de tiempo. Bueno, hasta el momento el estimador original de componentes principales es válido cuando el error es estacionario. El estimador que promueve Bailly NG es válido cuando el error incluso no es estacionario, pero sigue utilizando en la visión de componentes principales. Lo que proponen Barigosi, Lippi y Luciani el año pasado es combinar los dos procedimientos. Dice, bueno, yo en un primer paso yo obtengo las cargas asociadas a los factores en primeras diferencias, y ya una vez que tengo mis cargas asociadas a los factores, yo puedo estimar los factores comunes en datos y niveles, ¿no? O sea, yo estimo la P como si fuera en primeras diferencias, y luego a eso le introduzco dado la normalización que estoy asumiendo, yo le multiplico mis variables originales y obtengo un estimador. Se ve muy sencillo, pero la teoría que está detrás de esto muestra que tú no puedes obtener estimaciones consistentes de los factores originales asumiendo eso. Y Choi lo único que hace es asumir una estructura generalizada en componente, digamos, le multiplica la matriz de varianzas y covarianzas en un primer paso a mis variables observadas, y yo después hago el estimador original de componentes principales. Es como tengo las variables originales, veo cuál es su matriz de covarianzas, le multiplico la diagonal y a eso le aplico componentes principales. O sea, computacionalmente eso es, ¿no? Claro que él muestra que su estimador es más eficiente en el sentido que tiene varianza, que tiene varianza mínima respecto al estimador de componentes principales original. Entonces nosotros dijimos, bueno, todavía no. El estimador de 12 tol es un poco complicado, no me voy a centrar, no es tan complicado, pero lo que hace es en una primera etapa yo tengo estimaciones por componentes principales, y después a esa segunda, y después yo digamos que le meto la dinámica factorial que existe, y eso lo paso al filtro, al suavizamiento es que no es el filtro de Kalman. Kalman propone suavizar, pronosticar y suavizar, filtrar y pronosticar. Le metemos el suavizamiento de Kalman, que eso supongo que lo verán o se puede revisar fácilmente. Es un filtro estadístico del año 40, no sé, es utilizado más en cuestiones ingenieriles, pero también muy utilizado en economía, pues, ¿no? Durante hace mucho tiempo. Pero nosotros lo único que modificamos es decir, antes de eso, yo una vez que estimo por componentes principales mis factores, en esa primera etapa yo les voy a hacer pruebas de raíces unitarias. Si mi factor es estacionario, voy a seguir el procedimiento tradicional que proponen 12 tol, pero si no es estacionario, lo que voy a hacer es voy a asumir condiciones iniciales para series, condiciones iniciales difusas utilizadas en el contexto de no estacionariedad. Digamos que eso es nuestra modificación que proponemos, es estimar factor por factor para el caso no estacionario. Y para eso tú tienes que asumir ciertas condiciones iniciales, pero no voy a entrar tanto en eso. Y entonces aquí, digamos, ya con todo esto tenemos una gran cantidad de estimadores que van a ser sometidos a estrés, y vamos a decir
cuál de esos rescata mejor el factor original que yo voy a simular. Unas primeras ideas que nosotros teníamos es que decíamos, bueno, podemos aplicar la metodología que nosotros estamos proponiendo en 2 etapas, para cuando a priori tus variables están entrando diferenciadas. En teoría te tienes que recuperar lo que propone 12 Tol en un caso inicial. Entonces decimos, bueno, las propiedades asintóticas son las mismas que ya desarrolló 12 Tol. Incluso si los componentes idiosincráticos siguen siendo no estacionarios. ¿Por qué? Porque diferencio y transformo todas las series a que sean estacionarias, ¿no? Sin embargo, el estimador que estamos proponiendo con series en niveles, creemos que sería consistente, no lo sabemos, siempre y cuando el componente del error sea estacionario. Bueno, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un experimento que sea, un Monte Carlo, ¿no? Entonces vamos a asumir a los 6 procedimientos que tenemos, que es el de Bailly-Ng, el de Bailly, el de Choi, el de Barigossi y Tol, y los que combinan componentes principales con filtro de Kalman. Vamos a someterlos a diferentes estructuras en el componente del error. Vamos a decir, bueno, las cargas las vamos a generar uniforme 0,1, que ya nos han cuestionado por qué 0,1, que si generalmente la literatura las construye normales, pero bueno, más o menos pudimos escaparnos de ese cuestionamiento, porque, bueno, lo más claro es que si los asumimos normales, centrados en 0, pues algo para que componentes principales sea válido es que la componente común sea fuerte. Entonces, al decir, bueno, si son normales 0, 1, pues aunque en varianza puede que sean grandes, están centrados en 0, bueno, etcétera, ¿no? Pero algo que es muy importante es que cuando el componente idiosincrático depende mucho, lo he estado diciendo, que el componente idiosincrático cuando n es grande que converja a 0, pero para que eso pase, realmente lo que te queda debe ser casi ruido blanco, y nosotros vamos a generar los errores más allá de que si son ruido blanco, lo vamos a generar estacionarios, ruido blanco, estacionarios pero con dinámica, ruido blanco y no estacionarios. También vamos a meterle que la diagonal de la matriz de varianzas y covarianzas asociada a los errores sea, digamos, diagonal pero con diferentes entradas en la diagonal, que es el caso de heterocedasticidad, y a su vez vamos a meterles correlación cruzada, o sea que los errores de un grupo de series de tiempo estén correlacionados entre ellos. Entonces, bueno, bajo todos estos casos y diferentes tamaños de muestra, esta es otra cosa, porque esto tramposamente, tramposamente, todo esto tiende a funcionar bien cuando el número de series de tiempo es grande. Y uno a veces piensa, ahorita te venden esto como diciendo, bueno, como actualmente los bancos de información económica tienen muchas series de tiempo, pues podemos darle buen tratamiento a la información. Pero si uno quiere hacer esto con 5 series de tiempo, no es válido, porque de hecho tú lo ves, o sea, si tú generas 5 series de tiempo, le aplicas esta metodología, no rescatas bien el factor, pero a partir de 12 series de tiempo ya, bueno, en esos casos lo recomendable es aplicarle la metodología tradicional de análisis de factores, que fue lo que más o menos trabajamos Pedro y yo, un modelo dinámico de factores de baja escala, que es cointegración tal cual, ¿no? Pero después eso llevarlo a factores, o sea que no es tan, suena así a lo mejor un poco raro, pero no es tan complicado, ¿no? Y bueno, generamos con un factor y con 2 factores solamente. Eso también nos lo han dicho, ¿por qué no generaron más de 2 factores? Pero sí lo hicimos y los resultados no son. Con un factor es muy fácil de ejemplificar lo que está pasando. Con 2 factores ya es un poco difícil, porque uno se mete en cuestiones de rotaciones y otro tipo de cosas, ¿no? El primer modelo es con un solo factor, el segundo modelo es con 2 factores, el tercer modelo es con 2 factores, pero que un factor tiene más varianza que otro. Esperamos que si los factores tienen mucha varianza los podemos rescatar fácilmente, porque componentes principales lo que hace es identificar solamente estructuras de varianzas, ¿no? Si originalmente mis factores, no sé, un ejemplo, a lo mejor, bueno, digamos, si yo tengo los PIBs estatales de las 32 entidades federativas, y yo quiero ver cuántos factores comunes hay,
si tú los pones en los graficas, así, bajas de INEGI, los graficas, casi todos tienen el mismo comportamiento. O sea, los ves graficados y todos van para arriba, así con su piquito en el 2009, pero todos van para arriba, ¿no? Y si tú ves, aquí yo veo un factor, ¿no? O sea, tú los ves porque los ves graficados aquí, solamente hay un factor. Y si le aplicas esto y asumes que solamente hay un factor, ves que el factor te queda en medio de todos los pips, ¿no? En esos casos, pero a veces hay factores escondidos, ¿no? Y ese tipo de factores escondidos es cuando a lo mejor aquí tengo una varianza muy pequeñita en un factor y es difícil identificarlo, ¿no? Pero bueno, pues dijimos, vamos a hacer ese caso. Y otro caso es cuando combinamos un factor estacionario y un factor no estacionario, a ver cómo se pueden rescatar. Y bueno, eso es un rollo porque dijimos, cuando tienes más de dos factores, puede ser que tú estés obteniendo rotaciones de los factores que estás simulando. Entonces, tienes que rotarlos para saber cuál es cuál, ¿no? Que generalmente nosotros en economía, nuestras rotaciones es multiplicarlas por un menos o por un más, ¿no? Bueno, por un menos, ¿no? Si tu factor, por ejemplo, si yo volviendo al ejemplo del PIB, tengo todas mis series de tiempo que van para arriba y mi factor vale para abajo, le multiplico un menos y ya va para arriba, ¿no? Ese es el tipo de... Y si son más de dos factores, pues, bueno, propusimos una regresión lineal para que ajustar lo más posible los factores simulados a lo que obtuvimos y ya hacerla. Entonces lo que hacemos es, simulamos factores, estimamos factores y vemos qué tan pegados están, ¿no? Entonces en este primer caso, lástima no se alcanza a ver, los dos primeros barras o intervalos de confianza son para el caso cuando lo que se hace originalmente, que es diferenciar y reacumular. El tercer caso es el caso de Bailly-NG, el original, el caso de Bailly, que uno estima factores asumiendo errores estacionarios, y las otras dos son, digamos, las técnicas más nuevas, y la última es la que nosotros proponemos. En esta gráfica lo que intentamos ver es el efecto de la autocorrelación. O sea, lo que importa realmente, a mí el tema de los renglones no me parece tan relevante, porque aquí vamos viendo el número de series de tiempo y de observaciones que tenemos en el tiempo, ¿no? Pero casi cualquier caso nosotros en la vida real lo podemos tener casos de pocas series o casos de muchas series. Realmente lo que es más interesante es verlo a través de las columnas, ver cómo si cuando originalmente digamos que mi fenómeno que yo quiero estudiar tiene un comportamiento muy extraño en el sentido que mis errores no son estacionarios, ver qué es lo que más le pega. Aquí estas son las correlaciones, hicimos réplicas y luego graficamos los intervalitos de confianza, ¿no? Y lo que pudimos ver, cuando la varianza del error es muy grande y yo voy metiéndole más estructura de autocorrelación, los modelos que trabajan en primeras diferencias, lo que se hace normalmente, son buenos. Es lo que uno espera, porque tú estás, al momento de diferenciar, te vuelas todas las no estacionariedades que hay, y al momento de reacumular, pues digamos que ese error no lo estás transmitiendo de una manera tan fuerte. En cambio, los modelos que trabajan con datos a niveles son mejores cuando el componente idiosincrático es estacionario, que es equivalente al caso de cointegración. O sea, en casos cointegrados es mejor trabajar cuando, o sea, yo tengo 10 o 20 series de tiempo y entre ellas hay tendencias comunes. Digamos, lo mejor es no diferenciar las series, siempre y cuando estén cointegradas, porque si las series de tiempo no son cointegradas y cada una sigue su propia tendencia común, digámoslo así, lo que se propone es estimar los factores comunes con variables en primeras diferencias. Entonces, y lo vimos también en otro ejemplo. En este ejemplo ya no fijamos la autocorrelación serial a negativa, que es otra cosa que nos cuestionaron, oye, pero ¿cómo la autocorrelación serial negativa? Es medio extraño, porque si tú ves un AR con coeficiente menos 0.8, es una cosa que va así, ¿no? Y a veces, no sé, en economía, si uno le hace un modelo ARIMA a algo, incluso pues, obtienes casi siempre correlaciones seriales positivas, pero sí hemos visto que hay ciertos procesos que también es válido, ¿no? Asumir estas estructuras negativas, y es un poco, eso lo encontramos en el primer artículo.
que cuando tú diferencias una serie de tiempo y esa serie de tiempo viene dada por una estructura arma, al momento de diferenciar es demasiado la varianza que le estás incrementando cuando el coeficiente de correlación serial es negativo. O sea, le incrementas la varianza mucho, y eso es algo que podemos estar ocurriendo en la práctica. Entonces aquí asumimos la correlación serial fija y le vamos aumentando la varianza de ese error, que será como, bueno, sí, que sea un error con varianza muy grande, y aquí obtenemos lo contrario, ¿no? No lo contrario, lo mismo, pero visto de otra forma, en el sentido de que en esos casos, errores estacionarios con dependencias fuertes, pero estacionarias y con varianzas grandes, es mejor los procedimientos que no diferencian las series de tiempo originales. Y es muy difícil ver cuál es mejor, cuál es peor, ¿no? Hicimos un ejercicio para ver cuál es mejor, cuál es peor, y ligeramente es mejor el método de utilizar filtro de Kalman, componentes principales con filtro de Kalman. Es lo que proponemos, parece que tiende a ser un poquito mejor, pero estadísticamente es lo mismo, ¿no? Pero sí es diferente a los procedimientos que diferencian los datos, que son los dos primeros, que por lo general están las barritas más abajo, ¿no? El mismo caso, aquí es al revés. Aquí decimos, bueno, vamos a generar errores no estacionarios e ir incrementando la varianza, y obtenemos lo contrario, ¿no? En este caso, diferenciar las series de tiempo puede ser lo mismo. Este es el caso de dos factores que hicimos lo mismo: el coeficiente de correlación menos 0.8, que es un estacionario pero dependencias fuertes, y no estacionario, ¿no? Y vemos lo mismo. Algo que es difícil verlo aquí, pero se los comento. Se obtienen cosas muy lógicas. O sea, cuando un factor tiene alta variabilidad, es fácil rescatarlo. Es más fácil rescatarlo. El factor estacionario o el factor no estacionario, inherentemente también es más fácil rescatarlo porque tiene más variabilidad. Y el componente el factor no estacionario es más difícil de rescatarlo. Y bueno, entonces dijimos, esto es un ejemplo del Monte Carlo, ¿no? Porque aquí todo está controlado. Aquí pues digo, yo ya sé a priori cuál es la estructura de autocorrelación serial que le estoy metiendo, cuál es la varianza, pero en la vida real solamente tenemos las observaciones, ¿no? Las observaciones, y no sabemos más de allá. Entonces, esto de riesgo compartido, no soy yo ni mucho menos experto en eso, pero lo que un poco resumiendo, la idea es que en el mundo ideal el consumo es independiente, digamos, de los choques en el ingreso, pero eso en la vida real no pasa. Generalmente, cuando hay un choque en el ingreso, el consumo se ve afectado, pero eso solamente sí, también sorprendentemente solamente se analiza de una cortura cortoplacista. O sea, y del negro, que no sé si está en el ITAM todavía, pero él hizo lo que planteamos nosotros, pero en caso estacionario, ¿no? Que fue diferenciando series de tiempo, y lo hizo para las entidades, para los estados de Estados Unidos. Entonces nosotros lo que hicimos vamos a aplicar análisis factorial dinámico, pero bajo la postura de no estacionariedad, de no diferenciar los datos, o si los diferenciamos, acumulamos el factor. Nuestra muestra son 21 países, son estos que están aquí. Tenemos 55 periodos de tiempo, son 42 Ns porque tengo tanto PIB como consumo. Mezclo mis fuentes de base de datos y aplico los procedimientos. Esto fue una cuestión que yo no sí. Lo que pasa es que para hablar de riesgo compartido, tienes que hacer un tratamiento de los datos que estén en la misma moneda y encontrarles digamos, una forma que se llama el PIB agregado de esos países, y después eso restárselos a cada una de las series de tiempo, y se obtiene un componente que le llaman idiosincrático, pero ese idiosincrático es la serie que voy a utilizar. No es el error del componente idiosincrático del factor común, que eso a mí se me hizo un poco confuso al momento de estarlo escribiendo, ¿no? Pero bueno, entonces, para olvidarnos de eso, yo siempre digo PIB y consumo, y a eso le aplicamos factores comunes, ¿no? Antes de eso tengo que yo determinar el número de factores que hay.
A través de un criterio de información, un criterio de información, un procedimiento, determinamos que son 5 factores comunes, o sea que nuestras 42 series de tiempo pueden ser resumidas en 5. Esto fue una cuestión que a mí nunca me pareció, pero bueno, ya ya que tengo mis 5 factores, voy a ver cuál es estacionario y cuál no es estacionario. Entonces lo que se dijo, bueno, aplíquenle, que le aplicáramos las pruebas de raíces unitarias a cada uno de los factores, o pruebas de raíces unitarias que si no las han visto se van a ver, ¿no? Pero lo que pasa es que al ser una estimación, no ser una variable observada, pues las pruebas de raíces unitarias no son del todo válidas, pero al ser una estimación consistente, uno puede mostrar que no pierdes nada con hacer pruebas de raíces unitarias. Y luego, para determinar que mi componente del error sea no estacionario, yo aplico una prueba conjunta de raíces unitarias que viene descrita en el artículo de Bailly-Ng. O sea, para cada factor hago pruebas individuales, y para los errores no hago una prueba individual por país, sino hago una prueba conjunta, ¿no? Entonces eso nos va a permitir decir si mi panel es cointegrado o no es cointegrado. Y bueno, esto no se alcanza a distinguir muy bien, pero lo que uno esperaría que sí es más, o sea, el mundo, lo que la literatura obtiene generalmente, o lo que se platica de esto, es que mis factores, o sea, el sistema es estacionario, pero mis cargas entre ambos, entre los factores asociados al consumo, al PIB y al consumo, que es la de abajo, lo de arriba es PIB y lo de abajo es consumo, son iguales, ¿no? Aquí tuvimos eso más o menos de cierta forma, pero los factores no estacionarios, y eso es un poco, bueno, es en cada una de las metodologías que el primer factor es prácticamente el mismo, a partir del segundo factor empieza a haber diferencias, pero la prueba de raíz unitaria depende de la especificación que yo estoy asumiendo. Uno puede decir, bueno, un criterio de información me dice que es una, o visual o gráficamente puedo irme por otra. La conclusión aquí no es muy clara, pero lo que está escrito pareciera que dices que como si los factores fueran, hay algunos que son no estacionarios, pero a partir del tercero pareciera que son estacionarios, y por lo tanto asumimos que el riesgo compartido es lo que encuentra la literatura. Pero si yo veo los factores y veo lo que dan las pruebas de raíces unitarias, yo lo que digo, bueno, es que a mí lo que yo estoy observando es que hay argumentos para decir que los factores son no estacionarios. Y ahora, al ser los factores no estacionarios, decimos, bueno, entonces quiere decir que la serie, o sea, que el riesgo internacional compartido puede ser analizado también de una perspectiva de largo plazo, y que el PIB y el consumo van siguiendo patrones comunes, ¿no? Tendencias comunes. Pero esas tendencias comunes son, digamos, se mueven individualmente con esa tendencia común, o también siguen un componente individual que no es estacionario. Entonces vamos a ver si efectivamente existe cointegración. Aplicamos PANEC, análisis de pruebas conjuntas de estacionalidad sobre los errores, y lo que obtuvimos es que para las series, para los procedimientos que trabajan con series en niveles, hay argumentos para decir que el componente de error es estacionario, pero para las series que trabajan en primeras diferencias y después reacumulan, o mejor dicho, los otros procedimientos, solamente componentes principales en niveles y filtro de Kalman en niveles, da errores estacionarios. Los otros procedimientos dan errores no estacionarios. Entonces lo que quiere decir es que siguen una tendencia común, y aparte su comportamiento individual es no estacionario. Bueno, entonces, esta es una conclusión más económica que a mí me cuesta trabajo verla, pero lo que sí parece haber es que sí hay una separación entre países, digamos, anglosajones y el resto de Europa. Y eso fue una conclusión en el análisis estructural. Y bueno, entonces algo o sea, lo que creemos que es muy oportuno para este procedimiento es que sí se hizo una revisión completa sobre los métodos que existen actualmente para estimar factores no comunes, factores comunes no estacionarios, y bajo las dos perspectivas, cuando es cointegrado el panel, cuando el componente del error es estacionario y cuando no es estacionario.
Entonces decimos, bueno, eso es útil para economistas y econometristas aplicados. Y la conclusión más grande es que cuando el componente del error es estacionario, o sea, cuando el panel original o cuando mis series de tiempo son cointegradas, uno preferiría utilizar procedimientos que no transformen las series. Ahora, si hay no estacionariedades por el componente del error, es conveniente diferenciar. Pareciera que el método que estamos proponiendo, que es extender el PC más filtro de Kalman al caso no estacionario, tiene un rendimiento mejor. Y otra cosa, una conclusión que ahorita se está centrando mucho el artículo por ahí, es que decimos que el riesgo compartido puede analizarse de una perspectiva a largo plazo, o sea que siempre los patrones de consumo y de PIB que se están obteniendo no solamente puede verse no solamente es una visión cortoplacista, sino que es una relación que se mantiene durante todo el periodo de tiempo. O sea, cuando habla de largo plazo es medio complicado establecer qué es, ¿no? Pero siguen una tendencia común, ¿no? Durante el tiempo. Y bueno, entonces esto fue hace muy poco. O sea, nos dijeron, lo primero que nos preguntaron es sobre la aplicación empírica. No se metieron tanto con las cuestiones del Monte Carlo ni la descripción de los procedimientos, que son cosas que a lo mejor muy lógicas de lo que se iba a obtener, pero en la aplicación empírica lo que nos dijeron, bueno, se hablan de riesgo compartido, pero hablan de que unos son más grandes y otros son más pequeños, pero ¿dónde están los intervalos de confianza, no? A lo mejor estadísticamente son 0, ¿no? Y bueno, ya los construimos, los intervalos para los factor loadings, que no fue solamente para 2 casos, porque solamente en 2 casos se pueden construir, porque es cuando tú conoces la distribución, es conocida la distribución tanto de los loadings como de los factores. Esta, que yo creo que se tuvo que haber hecho desde un principio, pruebas recursivas de raíz unitarias, porque estas pruebas son válidas cuando lo que yo le voy a probar si es estacionario o no es estimado, porque cuando le haces una prueba ADF al PIB, a priori tú asumes que es el PIB observado, no viene producto de una estimación. La ventaja es que obtenemos lo mismo. Bueno, o sea, yo digo que si hay 5 factores no estacionarios y no hay ninguno que sea no, hay 5 factores no estacionarios y ninguno es estacionario. Pero bueno, vamos a ver cómo lo manejamos. Y esto, factores comunes estructurales, o sea, que hagamos pruebas de que yo puedo atribuir que digamos, este factor común, el primero, que es el más importante, solamente está dado a los movimientos de ciertos países, que hagamos ese tipo de pruebas, porque dicen, bueno, a lo mejor está haciendo conclusiones para todos los países, cuando a lo mejor está siendo jalado solamente por un grupo de países, que son los que tienen los loadings más altos. Eso lo vamos a hacer, y esto que no lo vamos a hacer, porque es otro artículo, es estudiar las propiedades asintóticas del estimador que estamos proponiendo, o sea, mostrar que es válido teóricamente, porque dices, bueno, sí, en tu ejercicio empírico es válido, pero yo en un ejercicio, en un Monte Carlo es válido, pero en un Monte Carlo uno puede hacer lo que a veces puedo inventarme un procedimiento, ¿no? Pero que a lo mejor es no válido teóricamente. Y bueno, esto es básicamente lo que queríamos mostrar, y yo creo como ejercicio que uno puede aplicar en lo que uno hace diariamente, es muy realizable, ¿no? O sea, si uno quiere, por ejemplo, ahorita hay, por ejemplo, el tema de las remesas en otro contexto, que están las 32 entidades federativas, y fue un cuestionamiento original que nos preguntaron, oye, pero las remesas, todas siguen el mismo patrón, o sea, o ciertas entidades se manejan de forma diferente. Entonces aquí pues cae como muy bien el análisis de factores dinámicos, porque son series de tiempo, tienen dinámicas, y obviamente son no estacionarias, tú las ves, las remesas, bueno, que pareciera, y tú puedes hacer análisis de factores y ver, primero, determinar cuántos factores son, pero bueno, si yo asumo a priori, digo, bueno, me parece que hay 3, a lo mejor esas 3 son diferentes, y tú no puedes asociar que a lo mejor unas están hechas, o unas siguen más la dinámica de las entidades del norte, otras del centro, etcétera, ¿no? Y digamos que esto es otra manera de ver o de estudiar el
el largo plazo para gran cantidad de variables, ¿no? Yo creo que eso es otra forma de cuando ustedes están estudiando algún fenómeno económico y tienen muchas series de tiempo y a lo mejor llega un momento en que Johansen te va a tronar con los valores críticos porque no existen para esos casos. Uno puede utilizar este tipo de técnicas para analizar tanto la estructura común, que tienen muchas series de tiempo, pero no solamente la estructura común, sino la estructura común no estacionaria que tienen. Vuelvo al tema, cointegración, ¿no? Que otra cosa que pareciera que cointegración ya estaba un poquito fuera de moda, a lo mejor a nosotros nos tocó un boom ahí en el 2004 por ahí, y después se fueron otra vez a analizar el corto plazo, el ciclo económico, ese tipo de cosas, pero está volviendo a tomar un poquito de importancia, volviendo a hacer cuestionamientos de, bueno, y largo plazo importa, etcétera, ¿no? Entonces, y si quieren, pues, o sea, existen técnicas para determinar, y bien, o sea, buenas para rescatar factores comunes no estacionarios. Creo que sería, para lo que ustedes seguramente van a hacer, puede utilizarse, ¿no? Y bueno, sería todo. Perfecto, muchas gracias. Excelente, pues muchas gracias, muy interesante la presentación. Antes de la sesión de preguntas y respuestas, cedo la palabra para el doctor Alejandro Díaz para sus comentarios. Muchas gracias y primero que nada felicito al cuasi doctor por este trabajo compartido. Y bueno, aquí pueden ver que hay métodos diferentes entre los departamentos de estadística y los de economía, y esto es más un paper como de estadística, y están viendo, porque para los economistas hubo ciertos conceptos que fueron demasiado sencillos y ciertos conceptos que a lo mejor no se tocan en la clase de econometría, pero es el método de análisis de factores, ¿no? Que es muy común, y hay diferentes tipos de análisis de factores y los hemos visto a lo largo de los años. Es un método estadístico que describe la variabilidad entre las variables observadas, correlacionadas, en términos del potencial menor número de variables observadas, ¿no? Que son los factores. Por ejemplo, es posible que las variaciones de 10 o 40 variables observadas, ¿no?, se puedan reflejar en las variaciones de 2 variables observadas, ¿no? Esto es lo que quieren hacer. En el análisis de factores, entonces se hace como un conjunto de variables en respuesta de las variables latentes que no se pueden observar, ¿no? Y estas variables observables se modelan como combinaciones lineales de los factores potenciales, más los términos de error, ¿no? Entonces, el análisis de factores es para variables latentes independientes. Los que siguen esta línea de análisis creen que la información ganada de estas interdependencias entre las variables observadas y a las que se reducen pueden ser eficientes, y el análisis de factores se usa no solo en estadística, ya vimos, se podría usar también en econometría, bueno, para economía. Psicometría está siendo utilizada en el marketing, ¿no? En investigación de operaciones también se usa, y en finanzas. Y el análisis de factores se relaciona con el análisis de componentes principales, que ustedes también lo conocen, bueno, y lo mencionaron, pero no son idénticos. Hay controversia en el campo de las diferencias entre estas dos técnicas, ¿no? Componentes principales, PCA, Principal Components, es una versión más básica del análisis de factores exploratorios.
y estaba desarrollado en los días, en los primeros días de la ciencia, ¿no? En el siglo XX, y ahora ha crecido con el crecimiento de nuestra capacidad de software o computacional, ¿no? Ahora se pueden hacer más cosas. Entonces, ¿cuáles serían los tipos de factores de análisis de factores? Pueden ser dinámicos o no dinámicos. El exploratorio, ¿no? Para ver las interrelaciones complejas entre grupos o entre solo variables. Análisis de factores confirmatorios, ¿no? Es para las hipótesis, pruebas de hipótesis de los que se hacen con los test de factor analysis, de análisis de factores. También principal component analysis, ¿no? Es un método ya muy utilizado de extracción de factores, y análisis factorial canónico. Y esto también se llama Rao's Canonical Factoring, ¿no? Y es un método diferente de hacer el cómputo del mismo modelo de Principal Component Analysis, ¿no? Se oye así como un videojuego, pero no, es otro método, ¿no? Análisis de factores comunes, ¿no? Que es también Principal Factor Analysis o Principal Access Factoring, ¿no? Que busca el número más reducido de factores que tienen una varianza común, correlación de un set de variables. Image Factoring o factorización de imagen está basado en la matriz de correlación de las variables predictibles en lugar de las variables actuales, ¿no? Alpha Factoring, que también se usa para maximizar la factorización, asumiendo variables aleatorias en la muestra del universo de variables, ¿no? Y también hay Factor Regression Model, que es un modelo que combina el Factor Model con el Regression Model. Y pues se le puede ver como un híbrido, un modelo híbrido de factores, ¿no? Entonces este es más o menos de esta literatura de Factor Modeling, y saben que me gusta entrar en cómo la literatura se va dividiendo y todas las técnicas diferentes. Y aquí, pues, tal vez una pregunta importante sería saber este término de communality, que es la suma de los factores cuadrados de cada una de las variables, para tomar en cuenta todos los factores del modelo, ¿no? Y esta medida de communality es un porcentaje de la varianza de cierta variable explicativa de todos los factores, con respecto a todos los factores, ¿no? Y esta medida nos puede decir si las soluciones de un modelo de factor analysis, que puede ser dynamic o non-dynamic, es spurious o non-spurious. Si es mayor que 1, sería un espurio. Menor que 1 sería no espurio, ¿no? Entonces no sé si esta prueba se hizo, sería una pregunta. Y la otra puede ser con los eigenvalores y las raíces características, ¿no? En esto se ve que los eigenvalores, como medida de factor de la varianza de todas las variables que están en el modelo, ¿no? Y la razón de eigenvalores como razón de la importancia explicatoria de los factores con respecto a las demás variables. Entonces, no sé si se hizo también esto o no se hace, si los eigenvalores salen chicos o si salen o no, o contribuyen a la varianza de explicación de la varianza, ¿no? O puede ser ignorados este tipo de análisis, ¿no? Lo que pasa es que en un primer artículo, de hecho el artículo que está publicado en el Empirical Economics, estudiamos eso. O sea, el primer artículo son las implicaciones de esto, pero para la determinación del número de factores, que tiene que ver con la determinación del número de factores, y ahí es donde vienen primero
hay procedimientos, hay un montón, o sea, desde procedimientos gráficos hasta modificaciones del criterio de Akaike de Schwartz, pero considerando la temporalidad y el número de series de tiempo. Pero eso es precisamente cuando digamos, cuando el componente del error, o cuando la no estacionariedad viene dada a través del componente del error, truenan estos criterios de información. Hay otros criterios más nuevos, el de Donatsky, que esas son diferencias de eigenvalues consecutivos. O sea, primero eigenvalue de mi matriz de varianzas y covarianzas menos el segundo eigenvalue. Yo voy viendo las diferencias y voy viendo cuando la razón no es más grande, sino cuando la razón es menor a una constante que es determinada a través de una regresión de 4 valores y multiplicada por a 2/5. O sea, es un artículo de Donatsky y es muy sólido. Y en el 2013, Hahn y Orenstein tienen la razón de eigenvalue, la que acabas de comentar, que es súper sorprendente cómo solamente dividir los eigenvalues y ver cuando esa razón es máxima muestra que asintóticamente y uno determina bien el espacio, o sea, determina bien el número de factores y por lo tanto el espacio generado por los factores originales. Y sí, algo que sí es cierto, o sea, y es una pregunta que cuando uno empieza, yo soy de formación economista, pero después estudié la estadística, y cuando uno empieza a estudiar esto, uno entiende análisis de factores de una perspectiva no, digamos, para datos de sección cruzada, ¿no? Que no lo observa a través del tiempo. Y ahí sí hay una clara distinción entre análisis factorial y componentes principales. Y cuando uno lo lleva a esto, a Large Dynamic Factor Models en el contexto de series de tiempo, ni se comenta nada de la estructura de covarianza, ¿no? Todo lo estás analizando a través de varianzas. Y lo digo esto porque no hay como una diferencia muy… Bueno, Sargent y Sims y Wick, ellos utilizaban el concepto de modelo dinámico de factores desde una perspectiva separada de componentes principales, o sea, que era estimar la función de verosimilitud, pero para eso la estructura de covarianza tiene que tener una estructura muy definida para poder estimar los parámetros. Pero si lo vemos en la perspectiva de lo que yo presenté, Large Dynamic Factor Models, no hay una separación entre componentes principales y lo que se conoce como modelo dinámico de factores. Pero sí hay una distinción clara en que una cosa es análisis de factores y la otra cosa es componentes principales, ¿no? Por eso, a lo mejor sí me faltó comentar ese punto, ¿no? Pero sí estudiamos de hecho, para el artículo y teníamos lo que se hace generalmente, matriz de varianzas y covarianzas, gráfico los eigenvalues de mayor a menor y los acumulados para ir viendo el crecimiento de la varianza y nosotros dijimos, bueno, nos quedamos con 5 porque en 5, bueno, realmente nos quedamos con 5 porque lo dijo el criterio de Donatsky, pero si uno ve también los eigenvalues acumulados es donde a partir de ahí ya deja de crecer la razón o el crecimiento de los eigenvalues, pero sí lo vimos para el caso aplicado, ¿no? Porque para el caso simulado ahí concluimos que el número de factores comunes es conocido. Ahí. Creo que puedo mostrar la gráfica, a ver si la tengo aquí. ¿Dónde está el 90? Me parece. ¿Dónde está el USB? Pero creo que 90, no recuerdo. Según yo pegué toda la… Lo que pasa es que por espacio nos quitaron… No la traigo. Bueno, aquí traigo la de los loadings de intervalo de confianza. Pero me parece que 90, 95. Y algo curioso, cuando tú diferencias las series de tiempo y a las series de tiempo diferenciadas le estimas el número de factores, obtienes otra cosa. Eso también lo vimos. Y tiene que ver con el incremento de la variabilidad. Cuando tú diferencias un proceso, pero ese proceso tiene una estructura que no la conoces, pero puede tener una estructura, digamos,
autorregresiva. Al momento de diferenciar cambias la estructura de varianza, y como esto se trabaja directamente sobre la matriz de varianza y covarianzas, obtienes otras cosas. Pero bueno, eso tampoco, por espacio no lo pusimos, ¿no? Pues es que yo no soy nadie para decir, pero yo pensaría que en un primer paso puedes hacer las dos cosas, y dado lo que ya se conoce, si lo que te queda después de hacer análisis de factores y encontrar el número de factores y estimarlos, y te queda el error, observar la estructura del error. Si la estructura del error es ruido o hay argumentos para decir que es estacionaria, haber utilizado datos no diferenciados es mejor. Es la conclusión que llegamos, y esa sí no fue cuestionada en un momento. Bueno, hay otros criterios para determinar el número de factores, ¿no? En el contexto del modelo dinámico de factores, ajá. No sé, hay criterios que pueden considerarse subjetivos, ¿no? Y para la retención de factores, ¿no? Y a veces los investigadores pues queremos, tenemos ciertas preferencias, y pueden ser subjetivas o arbitrarias, ¿no? Pero también hay métodos objetivos para resolver este tipo de problemas, ¿no? No sé si conoce los métodos de Horn, Parallel Analysis for Factor Retention. lo que pasa es que en el contexto, no lo conozco, pero en el contexto de modelos dinámicos de factores, al tener estructura dinámica en el componente idiosincrático, uno tiene que mostrar que el estimador que yo voy a utilizar para obtener eso debe estimar consistentemente R, ¿no? Generalmente R es desconocido, y es ahí por lo cual uno no puede aplicar métodos estándares, que a lo mejor en teoría de análisis espectral hay bastantes, que se trabaja con el espectro de la matriz de varianzas y covarianzas de los datos observados, pero no son directamente utilizables, que sí ha habido algunos. De hecho, Kraner en el 2014 tiene uno utiliza la teoría de análisis espectral para determinar el número de factores, pero realmente nosotros nos centramos en los más conocidos, y el más conocido es Bailly 2002, que son modificaciones, los que comenté, sobre los criterios de información de Kaike de Schwartz. Son muy utilizados porque tienden a funcionar bien bajo ciertas regularidades, pero criterios de información debe haber infinidad, ¿no? Pero que se utilizan en análisis dinámico de factores, que yo recuerde, también hay varios, Alessi et al., que en 2010, que propone el de Hallin, Forni, o sea, hay miles, o sea, son menos en análisis factorial dinámico, pero sí hay más, ¿no? Eso sí es cierto. Y habrá unos que no conozcas también, ¿no? Sí. Hay un método de Kaiser con eigenvalores, ¿no? Pues, no, la verdad que No, y con ese determinan el número de factores, ¿no? No sé si es muy clásico ahora en software estadístico, viene ya muy adaptado, no sé si lo ha visto. No, por excelencia el criterio sí es Bailly, que haya, bueno, yo creo que Han el de Alessi et al. Es una modificación al de Bailly, pero computacionalmente es muy fuerte. Hay otro que es el de Capetanius 2010, que es muy parecido al de Donatsky, pero ese intuitivamente me parece a mí muy lógico, que es hacer sobre los eigenvalues, y después yo voy haciendo diferencias, pero diferencias de values para diferentes intervalos de la muestra que tengo, ¿no? Y entonces cuando yo encuentro un máximo, ahí me detengo, pero no, Kaiser no me suena. Seguramente habrá que echarle un ojo, porque sí. Realmente, yo creo que el método más apropiado lo acabas de mencionar.
A veces es el ojo, o sea, dice, me quedo con 2 y ya está, ¿no? Porque un fenómeno económico, decir, bueno, tengo, por ejemplo, mis 32 entidades federativas, y le aplicas, BING, que es el más común, y si esto depende de que tú determines hasta qué número máximo de factores me quiere probar, y generalmente siempre se va al máximo. Y entonces, pero si tú le pones el máximo es 15, te va a dar 15, si le pones 10, te va a dar 10. Entonces, pues lo más lógico es suponer que dices, bueno, me quedo con 3, ¿no? O sea, y algo que siempre es esencial es la gráfica de ver los eigenvalues. Y si ves que ahí que son, yo no sé, a veces, esto es para publicar realmente, a veces pruebas y pruebas, pero la gráfica de los eigenvalues a veces es la que más te ayuda, ¿no? Creo yo, y es lo que hace casi toda la gente, realmente. Bien, bueno, mi comentario y preguntas. Pues muchas gracias al doctor Alejandro Díaz por sus observaciones. Entonces ahora abrimos la sesión de preguntas por parte de nuestro auditorio. Perfecto. Bueno, lo primero felicitarle por la presentación que ha hecho. También ahora me daba cuenta de lo que decía Alejandro, es decir, los que venimos de la estadística. Fíjate que es la primera vez que entiendo lo de las series de tiempo y el análisis de series de tiempo. No me había dado cuenta de que la tendencia, o sea, la tendencia general de las series se puede tener con los factores, que al fin y al cabo es eso. Y un poco reflexionando también sobre lo que decía Alejandrina de no diferenciar o no diferenciar. En realidad entiendo que el primer factor es el que se queda con la tendencia general, es decir, con lo que sería la equivalente a diferenciar. Y entonces me preguntaba un poco qué es lo que se representa en el resto de factores. O sea, yo entiendo que precisamente al diferenciar quitamos la tendencia general, que es lo que va más o menos a parar al primer factor. Ya digo, y los otros factores de esos 5 que toman es lo que no... Estaba haciendo la digestión ahí, entonces tampoco puedo pensar muy rápido, pero sería un poco eso. ¿Cómo interpretar esos otros factores? Pues bueno, es lo que decía, por eso el Monte Carlo, tramposamente, casi todo lo basamos en el primer factor, ¿no? Pero, pues, o sea, lo que interpretamos... Sí, bueno, eso es muy claro, sobre todo bueno, no me voy a desviar de la pregunta, pero lo que si uno hace, por ejemplo, análisis de factores, porque más o menos uno entiende lo que es el ciclo económico y este tipo de cosas. Si uno lo hace sobre variables de ingreso y el primer factor sea diferenciar o no diferenciar, es el mismo, y de hecho es lo que se obtiene aquí, ¿no? O sea, diferenciando, es lo que comenta, diferenciando o no diferenciando, me quito lo que hay, pero al momento de acumular obtengo lo mismo, ¿no? Entonces lo que queda después de hacer eso, o sea, este es el primer factor, si ven, es igual para uno, para otro, ¿no? En teoría, el número de factores no debería estar influenciado, el número de factores, o sea, no debería estar bueno, es que sí, o sea, depende siempre de... Yo creo que por eso también es una de las cuestiones que se diferencia. Cuando se diferencia, aunque mi componente estacionario, mi componente del error sea estacionario, si yo diferencio va a seguir siendo estacionario y por lo tanto voy a poder recuperar bien el número de factores. Ahora, si yo encuentro más de un factor, ¿es la pregunta? ¿Qué es lo que me explica el resto? Sí, más o menos, ¿qué explicarían Entiendo que el primer factor es lo fácil de interpretar porque es lo general. De hecho, es lo que se analiza cuando se... Sí, es el que tiene más variables. El típico análisis de series de tiempo que te extrae la tendencia principal. Entonces sería lo equivalente. Y lo que yo me preguntaba, que ya digo que igual tampoco tiene mucho sentido la pregunta, pero no sé, lo que se me ocurre a mí. O sea, yo sí entiendo o tengo bastante claro lo que me indica el primer factor. Los otros factores es lo que ya me cabe duda de qué pueden llegar a significar o qué sentido pueden tener. Bueno, eso como se hace en economía y así lo pusimos en el artículo, que bueno, en esta parte yo no me metí tanto al análisis estructural, es literalmente observar los loadings, ¿no? Y entonces a través de las cargas de los factores decir, bueno, es que el primer factor está siendo dominado homogéneamente por todos los países y el segundo factor, mira, vemos que Irlanda y Grecia
pero hay rotaciones, y el tema de las rotaciones, que el Varimax y todo este tipo de cosas dan más interpretabilidad, pero aquí es a esto, o sea, decir, bueno, el primer factor son los países anglosajones y el segundo factor son los países más débiles, pero 5 factores cuesta, o sea, y sobre todo estar ahí viendo. Tendrías un factor general de comportamiento de todos los países y luego, digamos, 4 subgrupos de países o algo así. Sí, de hecho, en el artículo primero era la inflación común en Europa, y tú veías los factor loadings, el primer factor eran todos parejitos, entonces el segundo y el tercer factor uno era Grecia y el otro era Irlanda, ¿no? Y así quedamos, pero sí, o sea, el primer factor es el que carga la mayor variabilidad por construcción, y ya después lo otro, pues, ese sigue explicando algo que es significativo, pero eso, pues sí, eso es… No, pero bueno, pues sí, efectivamente pueden ser grupos de países que tienen un comportamiento un poco distinto. O pueden ser las tendencias que están definiendo el comportamiento común. Pues también, sí, no. Y como esto a veces se utiliza también para pronosticar, la gente no le da tanto en sentido estructural, ¿no? De hecho, unos definen el número de factores en función de cuál es el número óptimo que me minimice el error cuadrático medio para una muestra de pronóstico, ¿no? Que eso lo hicimos también en otro artículo. O sea, depende también, si es cierto, el uso que uno le quiera dar a los factores. Si es para explicar, a lo mejor sí habría que meter ese tipo de cosas, pero… Ahora, otra cosa, que para estimar el campo, el espacio verdadero que generan los factores siempre es quedarte más con menos. Entonces, por eso a veces, teóricamente, tener más factores, pues sabes que vas a recuperar las observaciones originales, pero bueno, eso, voy a quedar con 20, no, y tengo 25 series. No, efectivamente, te vas a quedar con casi tantos factores como las series originales. Es mejor tener las series originales, que tienes claro lo que significan. Perfecto, muy bien. ¿Alguien tiene una pregunta? De la parte de riesgo compartido, a mí me gustaría… No, yo creo que sí estoy bien. Bueno, a mí me gustaría más ver la parte teórica de esto, y aparte no podríamos meter esto porque decía que era los shocks en economías que afectan a otras economías. Ajá. No podíamos verlo a un nivel intrafirma, en el sentido de que hay empresas internacionales que manejan transacciones o manejan actividades en compañía con otras empresas de otros países. Y normalmente la metodología incluso de la OECD dice que se va a analizar conforme a lo que es el método de participación de utilidades. En este caso, utilizan lo que son las ganancias y los costos. Y dice, vamos a determinar la utilidad global de acuerdo a las funciones, activos y riesgos, pero aquí las funciones sí las puedes medir y también puedes medir los activos, pero el riesgo es la parte más difícil de medir. ¿Cómo vas a medir lo que es el riesgo compartido de esta transacción a un nivel intrafirma? Porque aquí manejabas también que se tiene que considerar que manejan la misma moneda. Entonces la matriz va a obligar a las subsidiarias que utilicen la misma moneda que ella. No sé si puede ser el euro, puede ser el dólar. Pero también tenemos la cuestión variable del tipo de cambio, ¿no? Entonces el tipo de cambio afectaría a las empresas, estas filiales, y pueden generar un riesgo mayor de la que tendría la empresa matriz. Entonces yo decía, no hay una forma de medir el riesgo, aunque la filial maneja menos funciones y menos activos, pero tal vez su riesgo puede ser mayor que el de la matriz en sí en esta transacción. Analizando con este modelo que tú estás diciendo del riesgo compartido. Sí, bueno, mira, ahí para nada soy, de hecho, experto en el tema de riesgo compartido, pero lo que sí sé, que fue un cuestionamiento, no sé si se tenga que ver lo que tú estás comentando, un cuestionamiento de un referee que se basó en este tipo de cosas, de que, o sea, aquí todos los prestamos a la misma, o sea, se pone la misma moneda para todos los países, ¿no? Sé que se hizo algo de dividirlo entre el power, no sé, este tipo de cosas. Ajá. Y luego seguimos la metodología de Bayer et al. para hacerlo todo homogéneo, ¿no? Pero, no sé, yo creo que el cuestionamiento que nos hicieron era eso, que a lo mejor el riesgo, como lo estábamos analizando nosotros, el riesgo compartido era diferente entre países, o sea que unos países
seguían un cierto tipo de riesgo compartido por sus propias dependencias y correlaciones que tienen entre ellos y otros otro. Entonces, analizarlo de forma común, como lo estábamos haciendo, era un poco, o sea, que no era lo más correcto. Entonces, lo que nos proponía era hacer factores estructurales, o sea, decir, bueno, ¿cómo probar que a lo mejor lo que yo tengo aquí, realmente, si tú te olvidas de cierto número de países, es que a lo mejor no están, digamos, el riesgo compartido de este primer factor está siendo asociado solamente a los que tienen la mayor carga de variabilidad, que son diferentes a los otros. No sé si que no estamos incorporando bien el efecto. Yo lo veo más como si tuviéramos aquí tenemos el efecto entre países y el efecto temporal, pero hay un efecto J, que es el efecto región, y ese efecto región no lo estamos metiendo. Eso fue lo que yo entendí. Y por eso, ya que hicimos esto, pues bueno, al menos hagan entre regiones ahí cosas, ¿no? Para verificar qué es eso. Pero no sé si esa era, porque así sobre lo que hablaste de pasivos y eso, no. Que sí lo he visto, sí, bueno, no así, pero del negro, el artículo comenta ese tipo de cosas y lo hace y él hace modelos estructurales, él hace pruebas de hipótesis, o sea, hace más, pero no, el objetivo nuestro era simplemente ver que podía analizarse de una perspectiva de largo plazo, no solamente enfocarte en corto plazo, pero seguramente sí, seguramente. Ah, pues bueno, mira, le llegó otra utilidad. No, gracias. No, sí. Realmente yo en este punto, yo creo que sí lo noté algo, que los referees se fueron mucho sobre la aplicación. Y bueno, y de ahí yo creo que a lo mejor faltan meter más cosas, ¿no? Sí, por ejemplo, ahorita lo del riesgo o sea, nada más están analizando PIB y consumo. Son las únicas dos variables. Y cómo, o sea, ¿dónde entra el riesgo? O sea, ¿cuál es la variable que está midiendo el riesgo? Bueno, lo que pasa es que como yo, es como, no sé si estoy diciendo algo, a lo mejor esto se puede ver solamente, se puede analizar a través de muchas variables, ¿no? De hecho, un poco leyendo la literatura sí vi que había incluso unos que hacían dos tipos de análisis, uno para encontrar el riesgo y relacionarlo con factores macroeconómicos, etcétera. Pero algo que siempre pasa es que en situaciones cuando esto ocurre, o sea, cuando se habla de que es como, bueno, como uno empieza leyendo, riesgo compartido es tal cosa, entonces, como yo lo leí, o sea, y como lo que dijimos, bueno, ¿para qué te metes en más complicaciones? Analízalo simplemente, esto va a ocurrir cuando el consumo y el PIB tienen diferentes, digamos, diferentes comportamientos. Cuando pasan esos casos es cuando, bueno, ciertos tipos de países tienen un cierto tipo de riesgo y cuando no, pues no. O sea, en un mundo ideal, sí, se supone que el riesgo no te debe de afectar, los shocks no te deben de afectar el consumo. Que los factor loadings asociados a uno y al otro fueran iguales, y bueno, ya la cuestión del comportamiento del factor pues es otra cosa, ¿no? Y tiene que ver más con lo regional, pero sí, de hecho, qué bueno esto a mí me empiezan a preguntar, porque
la parte metodológica yo la tengo muy clara, pero hay gente que seguramente me va a hacer este tipo de preguntas. Todo lo voy a tomar en cuenta si me preguntas. Sí, porque no... Por ejemplo, en la economía, ¿qué tan válido es hacer este tipo de análisis termodinámicos? Porque, por ejemplo, normalmente, bueno, en la econometría tienes que partir de la teoría, ¿no? Es como más tipo de análisis confirmatorio que después. Y como que lo veo más análisis exploratorio. ¿Qué tan válido es hacer análisis exploratorio? No, de hecho es lo que estaba comentando. Hay un link muy claro entre análisis de factores y cointegración, ¿no? Si quieres, porque voy por el mismo camino. Los modelos de series de tiempo son ateóricos. Metes las series de tiempo A y le das y ves luego cuál es la que afecta a cuál. Entonces, los factores sí se pueden explicar. Los factores identificas, ya te digo, el primer factor. Perdona que te pise la respuesta. Ya sé que la sabías y le vas a responder mejor que yo, pero... El primer factor te indica la tendencia general de todo el grupo y luego los otros te van indicando tendencias específicas de determinados grupos y además por orden de importancia. Por ejemplo, aquí también podemos hacer combinación de diferentes tipos de variables, por ejemplo, no sé, consumo, PIB, tipo de variables diferentes para tener un factor. Es como, en ese caso se parece como análisis de componentes principales, ¿no? Que te resumen muchas variables de diferente tipo en una sola. Pues sí, no, eso sí. De hecho, lo que decía que... Entonces, por eso digo que tampoco también es ateórico, ¿no? Pues bueno, si lo puedes ver, sí, o sea, de hecho, Stock y Watson, lo más conocido, toman 226 variables de la economía de Estados Unidos y la aplican esto y ahí empiezan a hacer cosas, pero suena un poco raro. Yo como que ves que meten el PIB total, el PIB del sector primario, secundario y terciario. O sea, ¿no? Y ellos te lo ponen al final en su apéndice, aquí estas son las variables que utilizamos. Y dices, bueno, pero esto pues ya teóricamente, entonces, bueno, uno que piensa como economista, que dice, bueno, voy a meter las variables que me interesan y que tengan interpretabilidad. Pero no, se puede ver de las dos formas, de tanto estructural como que me vale y solamente hago este tipo de análisis que bueno, que sí que no le quiero llamar componentes principales porque en teoría no es, pero es muy parecido. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿No? Ok. Bueno, pues muchas gracias. Para cerrar, antes de partir, pues sí, muy interesante la presentación, ¿no? Como dijo el doctor Alejandro, siempre que uno va a este tipo de conferencias hay cosas que uno ya conoce, ¿no? Por ciertos conceptos ya estamos familiarizados con ellos y otros que no conocemos, ¿no? Y luego si deciden hacer el doctorado, eso es algo que siempre pasa, ¿no? Al menos que sea 100% tu tema súper especialista, siempre hay cosas que uno desconoce. Y es lo interesante porque uno aprende cosas nuevas. También un punto así leve, pero mencionabas este artículo que salió en 2016, que ya estaba, o sea, ya habían casi como concluido su estudio y salió ese estudio nuevo, ¿no? Que decías que te movió el tapete. Eso es bien importante, jóvenes, cuando hacen investigación, que siempre estar actualizados con la literatura, ¿no? A veces pasa ahorita con la tesis, ¿no? Van a empezar, hicieron su revisión inicial y ya para cuando la terminen, ya salió uno nuevo, ¿no? Que hace lo mismo, ¿no? Entonces, la importancia de cuando uno empieza a hacer la revisión y cuando te tiene el borrador hacer otra, ¿no? Porque luego, pues, el conocimiento avanza muy rápido. Bueno, sí, Bueno, pues muchas gracias nuevamente a Francisco, al doctor Alejandro, al doctor Oscar y a ustedes, jóvenes, por asistir. Y bueno, espero que les haya gustado y que les sirva. Creo que sí, fue muy útil. Entonces, un aplauso para... Gracias.